Hablaremos de un episodio con el hermano del sultán Bayaceto II. No lo conozco. Bayaceto II. No hay que confundir con Bayaceto I, que tampoco lo conozco. También el más famoso, el Rayo Bayaceto, que no debe ser confundido con el Rayo Vallecano, que es un equipo de Madrid. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano Bayaceto II. Poco después de esta consagración se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Bayaceto, el príncipe Hem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Bayaceto. Esto no ocurría muy a menudo, pero no ocurría muy a menudo porque se tomaban todas las precauciones para que no ocurriera. Una de esas precauciones era encarcelar a todos los hermanos del sultán sobreviviente en un palacio o jaula muy bien puesta, lo que vos quieras, pero donde eran retenidos todos los hermanos hasta que el tipo se muriera, para que no conspiraran. En este caso no lo encanaron a Hem y inmediatamente apareció la disputa. Pero cada uno se proclamaba sultán. En realidad lo declararon a Bayaceto. Era hereditario esto, pero resulta que el sultán tenía derecho a designar a su sucesor, a elegir cuál de los hijos era el sucesor. Y a veces el tipo se moría sin decirlo, o conspiraban las madres y decían que no lo había dicho. En fin, había muchos casos en que había una duda, y cuando había una duda a veces aparecía también la confrontación. Aquí Hem pretendía dividir el imperio entre los dos hermanos y que hubiera por lo tanto dos sultanes, y Bayaceto no quería tal cosa, entonces hubo guerra. Luego de algunas batallas Hem fue derrotado y huyó a Rodas. Discúlpeme, estoy muy enfermo, dijo Bayaceto. Huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan que estaban allí. Aunque Hem había sido alejado, Bayaceto seguía teniendo miedo de que su hermano regresara a jorobar. Y llegó a un acuerdo entonces con el maestre de los caballeros de San Juan que estaban en Rodas. El sultán pagaría una altísima cuota anual para que Hem permaneciera en Rodas, encerrado y custodiado, aunque muy bien tratado. Y los caballeros de San Juan aceptaron ese trato. Años después los caballeros decidieron que ya no tenían más ganas de hacerse cargo de Hem, y entonces se lo entregaron al Papa. Le dijeron: mire, ya estamos cansados de este tipo, se lo damos a usted, Papa. Bayaceto no tuvo más remedio que transferir la cuota al Papa de Roma. Fue a ver al Papa y le dijo: mire, este tipo que tiene usted, antes lo tenían los caballeros de San Juan, nosotros le garpábamos una guita anual, etcétera. Y el príncipe Hem pasó a vivir en la corte del Papa Alejandro VI. Alejandro estaba más que contento porque la renta que garantizaba la vigilancia de Hem era bastante interesante. En Roma, Hem fue alojado con muchos honores, pero también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Estamos hablando del hermano del sultán del Imperio Otomano, que mantenían una situación de constante tensión con el cristianismo. Bueno, muy bien. Cuenta que Hem era pequeño de estatura, le faltaba un ojo, Qué feo, sí, detalle más discúlpeme. Y le permitían en Roma andar con turbante y vestidos multicolores. Así que cuando salía atraía a muchos curiosos, daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Una vida fenómena. Hem le daba mucha importancia a su rango. La primera vez que fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. Bueno, no es limitarse mucho. No es limitar, ¿cómo sería si no se hubiera limitado? Bueno,
Alejandro VI le tenía Cosa más simpatía. rara el ¿sí? beso Una en el cosa hombro, Un poco rara, sí. Si me permite, señorita, para no extralimitarme, la voy a besar en el hombro. Y hay que encontrarle el hombro al Papa también. Al ¿eh? Papa, sí, es Hay muy que difícil. buscar. Si hay alguien cuyo hombro es difícil de encontrar, ese es el Papa. Alejandro le tenía simpatía y le concedía audiencia frecuentemente. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Hem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, de quien hablamos el otro día. Carlos avanzaba hacia Oriente, con intención de ganar territorio, desde luego, ¿no? Y explicó en un manifiesto que el objetivo de la expedición era despojar al imperio turco y liberar los santos lugares, como una cruzada. Uno de los planes de Carlos VIII era pasar por Roma, hacerse de Hem, el príncipe, y usarlo luego de derrocar a Bayaceto, colocándolo como sultán del Imperio Otomano. Y a cambio de eso, Hem juraría lealtad a Francia. Un plan perfecto. El Papa, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Muy bien. Aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento con la llegada de este nuevo cruzado, que era Carlos VIII, lo cierto es que estaba muy amargado. Además, con la entrega de Hem, Roma se quedaba ligada a una traición ante un imperio tan poderoso como era el Imperio Otomano. Era un lío aquello. Y entonces el Papa le escribió al sultán Bayaceto II y lo puso al tanto. Digo, mire Bayaceto, aquí vino el rey Carlos de Francia, me dijo que se lo llevó a su hermano. Y tiene estos y aquellos planes. El sultán, enterado del posible avance de Carlos VIII, prometió al Papa una enorme suma de dinero si hacía morir a su hermano Hem. El Papa no aceptó. Era lo que debía hacerse para interferir en los planes del rey de Francia. Pero Carlos VIII llegó a Roma, fue recibido con honores, con misas, indulgencias, y le entregaron al príncipe Hem. El 28 de enero de 1495 las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles con el príncipe Hem junto a Carlos. Cuando entraron en Capua, Hem apenas si podía mantenerse sobre el caballo. Estaba medio enfermo. Padecía violentos dolores de cabeza. Me duele el marote, decía. En los días siguientes la dolencia se agravó y el hermano de Bayaceto llegó a Nápoles moribundo. Finalmente murió el 25 de febrero a los 30 años de edad. Y entonces empezó a hablar de veneno. Y especialmente se empezó a hablar de veneno porque el Papa Alejandro VI pertenecía a la familia Borgia. Alejandro Borgia. Así que el historiador veneciano Mariano Zainudo ha dicho que el cuerpo de Hem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma, ya cuando le entregaron al rey Carlos, al príncipe, le entregaron un príncipe envenenado. Los enemigos de Alejandro VI recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas oportunamente, el sultán Bayaceto había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Hem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. Hay un cronista que dijo que un barbero había inoculado el veneno con una hoja de afeitar. El historiador italiano Paolo Giove dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para cobrar la recompensa, había hecho mezclar un polvo mortal, lindo nombre, con el azúcar que Hem ponía en sus bebidas. El caso es que Carlos VIII, aunque sospechaba la verdad, no quería romper relaciones con el Papa y prefirió decir que Hem había muerto por unas fiebres. Entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque al entrar en Nápoles, la tropa francesa quedó prácticamente destruida por la sífilis, como hemos contado. Se la agarraron prácticamente todo.
Carlos hizo embalsamar al cuerpo del príncipe y lo depositó en el castillo de Gaeta. Los restos fueron transportados recién 4 años más tarde hacia Anatolia junto con algunas de sus propiedades íntimas. Gem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. ¿En serio? ¿Con criterio ajedrecístico? No. Bayaceto pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, un lugar que no correspondía a la familia imperial. Cuando algunos hombres estaban excavando la tumba, se escuchó un trueno y salieron todos rajando, imagínense. Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona podía seguir excavando allí. Yo cada vez que estoy excavando, por ejemplo, para enterrar... se muere de un infarto. Para enterrar al hermano del sultán otomano, en un lugar inadecuado para su rango, y suena un trueno, yo inmediatamente abandono la tarea a la gran carrera, porque capto que se trata de una amenaza divina. Bueno, Bayaceto se enteró de este inconveniente y no quiso contravenir la advertencia meteorológica y ordenó que los restos de Gem fueran guardados con honores en una mezquita junto con su abuelo Murat II. Esa es toda la historia de este príncipe tuerto, el príncipe Gem, que salió de Roma en perfecto estado de salud y que durante el camino se fue poniendo fulero hasta que crepó redondamente. Hemos ido a la discoteca. No hay temas de esto. No hay temas de esto, pero se lo hizo contar 20 veces. Como lo vieron partir, Sí, es en verdad. buen es verdad. estado, pusieron me dio el discotecario el vals Te vi partir, Es apropiado. que es sí. un vals, además muy bonito, que canta Hugo del Carril, y que fuera compuesto por Fidel Pintos. Así Es que verdad. vamos Es a verdad. oír este vals que alguna vez lo hemos oído aquí. Muy bonito. Y fue compuesto por Fidel Pintos pensando, desde luego, en el hermano de Bayaceto. No creo. El príncipe Gem. No creo. Yo sé, no sé. Adelante, por favor.